y el que empezamos a usar hace 3 o 4 semanas, que es el concepto de trabajo. Concepto sobre el cual yo me imagino que ustedes habrán discutido en las primeras tutorías de esta área, habrán discutido lo que tiene que ver con el trabajo desde el aspecto mecánico, desde el aspecto químico, trabajo psíquico, quizás, no sé, todo depende del tenor de las discusiones en cada tutoría. Es deseable que discutan todos los aspectos del concepto de trabajo, y nosotros venimos a presentarle una serie de ideas que para nosotros entendemos el trabajo de esa manera, y lo entendemos y tiene una lógica después con cómo entendemos que el trabajo impacta en los procesos de salud y enfermedad de la población, de los colectivos, ¿sí? La primera cuestión que tendríamos que decir sobre el trabajo, que es una idea que ya quizás han escuchado, porque es compartida con otras miradas en general. Hablamos de trabajo cuando nos referimos al esfuerzo, a la transformación que nosotros los seres humanos, como todas las otras especies, necesitan realizar sobre el ambiente para subsistir, para obtener la materia, la energía y la información que necesitan para subsistir. Nosotros como especie no somos productores de nuestros propios alimentos, como son los vegetales, sino que necesitamos tomar del ambiente, modificar el ambiente, de alguna manera agredir, digamos, el ambiente para obtener de él lo que es necesario para asegurar nuestra subsistencia, tanto como individuos como en cuanto a especies humanas que somos, ¿sí? Entonces, diríamos que el trabajo implica primero un eje que es la transformación de la naturaleza, ¿sí? Los seres humanos modificamos, tenemos que modificar nuestro entorno natural, que deja de ser natural. Ya en el momento en que lo empezamos a modificar, ya no podemos hablar de relación ser humano-naturaleza, porque somos una especie tan compleja que moldeamos lo que alguna vez fue la naturaleza de este planeta para convertirlo ahora en un ámbito que está marcado por lo social. Eso es algo notorio, las modificaciones que encuentra en nuestro ambiente implican que no podemos pensar en que hay una naturaleza pura y separada de nuestra influencia como especie. En particular en nuestra especie, en los seres humanos, esta actividad de trabajo está socialmente organizada. Desde que los seres humanos, podríamos decirlo, nos bajamos de los árboles, en términos evolutivos, empezamos a organizarnos de forma grupal, ¿sí? Y esto no es una casualidad, esto es en realidad una puja adaptativa que tuvimos que realizar para sobrevivir como especie. Ustedes saben que nosotros los seres humanos tenemos crías, los bebés, son realmente muy inermes, tienen muy poca capacidad de defenderse, librados a su propio arbitrio, no podemos sobrevivir cuando somos bebés. Necesitamos del cuidado y la dependencia de otras figuras, ¿sí? De cuidadores, padres, si ustedes quieren, si no, no podemos sobrevivir. Y ese marco de vulnerabilidad de la cría de la especie humana ha hecho que los seres humanos naturalmente premien en el desarrollo evolutivo todo lo que son conductas gregarias. En ese sentido no somos distintos de nuestros primos, los demás primates. Todos los primates somos animales gregarios. Bien, los seres humanos somos animales que necesitamos del grupo para sobrevivir, para constituirnos como tal, y el trabajo es una actividad que se organiza socialmente, ¿sí? Más allá de que cada uno de ustedes puede pensar rápidamente y decir, bueno, pero yo cuando trabajo, todo mi trabajo, sí, ok, pero ese trabajo está identificado, está anexionado, está incluido en una lógica colectiva de la división del trabajo, ¿sí? Entonces, actividad socialmente organizada es otra de las características que para nosotros tiene el trabajo humano. Y hay una tercera cuestión que es muy importante, y es que el trabajo es una actividad que está cegada por la penosidad. Trabajar, entre tantas otras cosas que es una cosa penosa, ¿sí? De buenas a primeras, nadie va a trabajar saltando una pata, alegre, contento, cantando. Se aplica para trabajar tanto como para estudiar, porque estudiar una carrera universitaria tiene características formales de una actividad laboral, que no está remunerada, pero es una actividad que nos prepara para la inserción en el mundo productivo. Entonces, trabajar, estudiar, no
no son actividades simpáticas, alegres, de entrada. Está marcado por un grado de penosidad que tiene que ver con el esfuerzo, que no escapa a ninguna actividad laboral, por más especializada que sea, por más que me guste el trabajo que hago, siempre resulta un esfuerzo, siempre tiene una dimensión penosa, y eso tiene un impacto importante en la salud de la enfermedad de las personas. No sé si lo habrán leído, calculo que a esta altura sí, en uno de los textos que ustedes tenían para revisar para la actividad de hoy, en un texto escrito por la profesora Linda Fleites, que es docente de la cátedra, que se llama Trabajo, que creo que está en el cuaderno del alumno, ella hace un análisis del nombre de la palabra trabajo, del concepto. El concepto trabajo, la palabra, es tomada del nombre que tenía un instrumento de tortura, ¿sí? Que viene del latín trepalium, que era el nombre que recibía un instrumento de tortura que se usaba para obligar a los animales de gran porte a hacer esfuerzos, ¿sí? A los bueyes y demás, les ponían una especie de prensa en la cabeza, que se la ajustaban, y cuando el buey sentía que le gustaba la cabeza, marchaba para adelante, entonces la atrapaban. Ese es el trepalium, de ahí viene la palabra trabajo. Es decir, el término ya tiene incluido en su origen esta dimensión de penosidad, de esfuerzo, y es la dimensión que la hace justamente conflictiva. Porque ustedes van a ver, o van a leer quizás en otros materiales que tienen para estudiar el concepto de trabajo, van a ver cosas así como, bueno, el trabajo en una fuente de inserción social, el trabajo de dignifica, el trabajo de salud, el trabajo bla bla bla. Sí, todo eso está bien. Pero lo que a nosotros nos interesa también es señalar el trabajo desde su origen, y probablemente por las condiciones que tenemos nosotros como especie humana, es una actividad marcada por el conflicto, sesgada por el conflicto. Y este conflicto impacta directamente en los perfiles de humor y mortalidad de las personas. ¿Sí? Podríamos ir adelantando diciendo que nosotros estudiamos una población, estudiamos los perfiles de humor y mortalidad, es decir, de qué se enferman y de qué se mueren las personas de esa población. Vamos a ver que los factores que aparecen preponderantes en esa medida epidemiológica están relacionados directamente con el modo en cómo esas personas se han integrado a la vida productiva, al trabajo. Se han integrado o no han podido integrarse, ¿sí? Porque justamente el desempleo es otra de las formas de relacionarse con el mundo productivo, y otra de las formas que conlleva un impacto muy importante en la mortalidad de los grupos poblacionales. Me voy explicando, estoy hablando muy difícil, ¿no? ¿Me van siguiendo? Si tengo que detenerme, pueden hacerlo, si no tienen alguna expresión, ¿sí? Tómense la libertad de hacerlo. De esta manera llegamos a uno de los conceptos que vamos a trabajar a lo largo de este área, que es el concepto de modo de producción. Ustedes ahí tienen una definición de modo de producción que también la tienen en un resumencito que yo escribí hace unos años, que está en el cuaderno del alumno, que se llama Notas sobre el concepto de reproducción social. Decíamos hace un rato entonces que el trabajo es una actividad socialmente organizada. Bien, podemos decir entonces que un modo de producción es la lógica con la que se organizan las fuerzas de trabajo. La definición ustedes la pueden leer ahí, el conjunto de las fuerzas productivas, de las relaciones que entre las personas de determinado grupo social se organizan. ¿Para qué? Para producir los bienes que son necesarios para el mantenimiento y la proyección en la subsistencia del grupo social al que pertenecen esas personas. Estos modos de producción, estas formas de organizar las relaciones productivas, no han sido siempre los mismos a lo largo de la historia de la humanidad. Han ido variando, ¿sí? Y nosotros tenemos que estudiar con mucho detalle las características del modo de producción vigente si es que queremos entender más cabalmente cuál es el impacto de salud o enfermedad que tienen las formas que asumen las relaciones productivas en este momento presente en nuestra historia, en este lugar que es un país latinoamericano como Argentina, ¿sí? En las condiciones estructurales en las que nos encontramos. Entonces, podríamos decir, sí, en términos generales, que los modos de producción que han ido variando a lo largo de la historia
siempre respetaron una nota que es distintiva, que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos adentro de esa lógica de producción, de ese modo de producción. Probablemente las más antiguas de las formas de organización social del trabajo han sido las formas esclavistas, el modo de producción esclavista, que muchos de ustedes que no hace demasiado tiempo, felizmente, abandonaron la escuela secundaria, o sea que tienen claro, tienen presente, quizás algunos conocimientos que estudiaban ahí, cuando estudiaban la antigüedad clásica de Occidente, estudiaban Grecia, estudiaban el Imperio Romano, estaban estudiando sociedades que funcionaban organizando el trabajo con un modo de producción esclavista. Yo no voy a redundar en detalles del modo de producción esclavista, tienen ese texto que yo escribí como para ver algunas cosas, y después bibliografía adicional si quieren profundizarlo. No me interesa que se convierta netamente en una clase de historia, pero sí voy a señalar los aspectos que son comunes a todos los modos de producción. En el modo de producción esclavista, la relación básica, la célula nuclear, si ustedes quieren usar una metáfora que a ustedes les cercana, la célula del modo de producción era la relación entre el amo y el esclavo. ¿Sí? El amo era el dueño del esclavo. En ese modo de producción se contempla la posibilidad de que algunos seres humanos sean dueños de otros. Entonces el amo, el dueño del esclavo, es dueño de lo que el esclavo hace, es dueño del cuerpo del esclavo, es dueño de la descendencia del esclavo, que son nuevas generaciones de esclavos que pertenecen al mismo amo. Entonces, la actividad productiva descansa fundamentalmente en los esclavos, que son los encargados de producir los bienes y servicios necesarios para que ese grupo social se sostenga en el tiempo. Claro, naturalmente este modo de producción requería de esclavos. Por eso, los sistemas imperialistas siempre han sido históricamente en la antigüedad clásica esclavistas. Necesitaban conquistar nuevos territorios, someter a las poblaciones para convertirlos en esclavos y tener insumos para la rueda de producción. Esto dicho muy sintéticamente, en términos muy generales, todos ustedes lo sabrán porque lo han estudiado en la escuela secundaria o lo han visto en las películas de Hollywood. Es decir, el tema del esclavo que lo damos, me imagino que es un tema bastante conocido, pero yo necesito mencionar algunas notas importantes para que ustedes vean la relación en el tiempo. No linealmente, con el paso del tiempo, y en algunas partes del planeta, primero en Oriente, después en Occidente, se fue abandonando el sistema esclavista, el modo de producción esclavista, para dar paso a otra nueva organización, que es el feudalismo, también quizás estudiado por ustedes en la escuela, o visto en las películas épicas de Hollywood, películas de medioevo. Bueno, el sistema feudal reemplaza la relación, ya no hay un amo que posee el cuerpo y la obra de otros seres humanos que son sus esclavos, sino que el señor feudal, ¿sí?, es el dueño de la tierra. Es el dueño de amplios latifundios, amplios territorios, y le permite a otras personas que no son dueños de la tierra, que en este sistema adquirieron el nombre de siervos, le permite trabajar la tierra. ¿Sí? Es decir, les permite trabajar la tierra a cambio de un tributo, de que las personas trabajen la tierra y de lo que ganan en ese trabajo rural, ¿sí?, pagan un tributo al señor feudal que le permite enriquecer sus arcas, ¿no? Y a cambio de eso, el señor feudal le permite estar en un territorio determinado, vivir allí, trabajar la tierra y además los protege militarmente. Esta es la época de los castillos, ¿no?, donde había un gran castillo que tenía en su interior al señor feudal, que podía ser un duque, que podía ser un marqués, que podía ser un conde, ¿sí?, que tiene un ejército propio y tiene todo un latifundio y una cantidad de tierra alrededor del castillo que es bajo su protección. ¿Ah? Claro, la ecuación, uno podría decir, bueno, está bien, mejoramos con el esclavismo. La cuestión ya no es que el dueño, el jefe es el dueño del cuerpo, sino de la tierra. Pero la ecuación nunca es equitativa, porque los tributos, es decir, lo que le va a pagar a los siervos,
eran casi iguales a la capacidad de producción de los ciervos. Entonces, los ciervos podían hacer producir las tierras, tenían que pagar un alto tributo y lo que les quedaba sí podían usarlo para su propio uso y eventualmente para acumular algún bien. Pero bueno, no era sencillo lograr que los tributos sean equitativos para que el ciervo pueda disponer de un buen nivel de vida. ¿Sí? Las condiciones de vida, de hacinamiento y demás, las condiciones sanitarias, eran muy pobres. ¿Sí? Es decir, no podemos hablar de una relación equitativa. En ningún caso de los modos de producción. Con el paso del tiempo, a mediados del siglo XV, principios del siglo XVI, se empieza a desarrollar, empieza a despuntar un nuevo modo de producción que está vigente hasta este momento, que es el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista reemplaza los nombres y algo de la lógica de la relación de dominación que se venía expresando en el esclavismo y en el feudalismo, pero mantiene las características de dominación, como lo vamos a ver. En este caso, ya no se trata de un señor feudal, sino que hay un patrón. El patrón es el dueño de los grandes medios de producción, las fábricas, los talleres, las empresas, ¿sí? Y el obrero es aquel que no tiene ningún medio de producción, no es dueño de nada. Por eso Marx, que es el filósofo que estudió todas las cuestiones inherentes del capitalismo y el impacto en el trabajo, el impacto del trabajo en la salud también, Marx acuñó el término del proletario para hablar del obrero. El proletario, literalmente la palabra significa dueño de sus hijos, dueño de su prole. Como para significar que el obrero, de lo único que es dueño, y está por ahí nomás porque hay condiciones legales, por supuesto, es el único que se puede sentir apropiado es de sus propios hijos, porque no puede hacerse dueño de ninguna otra cosa. Lo único que puede hacer es acercarse al patrón y ofrecerle su fuerza de trabajo, ¿sí? El patrón tomará para hacer funcionar el medio de producción y cambiar por un salario, por un sueldo, ¿sí? ¿Voy muy rápido? Necesita que repita algo de esto, todo introductorio, no llegamos todavía, pero me interesa que lo sigan para hacer un razonamiento. Yo me quedé como todo el mundo. Aparte, ¿vamos bien? Ahora sí, sí. Sí. Yo me entero porque todavía no leo la mente y el grabar no la montaña, se queda otra cosa. Pero todavía no, así que así por fin. Vamos a meternos un poco más con el modo de producción que nos interesa a nosotros porque lo necesitamos entender para entender las condiciones sanitarias de las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Nosotros además vamos a utilizarlos como actores del sistema productivo. ¿Sí? El origen del modo de producción capitalista, como yo les decía hace un rato, radica en mediados del siglo XV, principios del siglo XVI, con lo que se llamó la Revolución Industrial. Es un tema que también ustedes que se acuerdan, que no se acuerdan de la escuela secundaria, lo han estudiado. ¿Sí? ¿Les suena la Revolución Industrial? Sí, lo habrán visto, hace unos años, algunos más que otros. ¿Qué es la Revolución Industrial? Sin ánimo de querer tratar de dar una clase de historia porque no es el objetivo, digamos rápidamente, porque me interesan estas características, que lo que definió a la revolución industrial es la capacidad para producir bienes en serie. ¿Sí? Lo que se llama la línea de montaje es un invento que tiene 300 años, 400 años. ¿Saben lo que es una línea de montaje? ¿No? Una línea de montaje es un sistema por el cual un bien se va produciendo con la intervención de diferentes operarios que tienen que saber muy poquito, es decir, necesitan muy poca instrucción para participar de la producción de ese bien. Quizás quede claro cuando lo pongamos el sistema artesanal, que es el sistema que existía antes del modo de producción capitalista. Antes de que exista la línea de montaje, para la producción de bienes, cualquier bien, desde un bien inmueble, un castillo, una casa, hasta sillas, mesas, carretas, canastas, lo que ustedes quieran,
cualquier bien estaba a cargo de lo que eran los maestros artesanos. ¿Sí? Había un maestro artesano que era el que sabía construir, entonces bueno, era el encargado de visualizar y supervisar cada uno de los pasos en la construcción de un castillo, por ejemplo, de una iglesia o de una fortaleza. ¿Tá? Él, el artesano, tenía en su poder todo el conocimiento, ¿sí?, de cómo se estructuraba un bien inmueble, como un bien tan complejo como una construcción, y tenía un montón de aprendices, a los que lo iba instruyendo de a poco, paso a paso, en el oficio de la maestranza, de ser maestro de la artesanía que corresponde. Eso implicaba que había una persona que sabía mucho de cómo construir ese determinado bien y tenía un montón de gente que se encargaba de formarse para aprender también ese saber. Entonces, el maestro artesano era el único que podía hacer castillos, carretas, mesas, sillas. El maestro carpintero era el que sabía manejar las cuestiones de la madera, hacer mesas, sillas, todas estas cosas. Y tenía que uno recibirse de alguna manera de artesano, el maestro artesano, para poder construir esos bienes. A alguien se le ocurrió, no sabemos bien a quién, probablemente producto del ensayo y el error, que es la forma en cómo los humanos aprendemos mayormente, se le ocurrió que ese tipo de tareas de construcción de bienes podían dividirse enseñándole a cada persona a hacer apenas una parte del bien sin pretensión de que aprenda todo. Solamente, por ejemplo, si hay que hacer una silla, que alguien aprenda a cortar la madera, que alguien aprenda a lustrarla, que alguien aprenda a atornillarla, que alguien aprenda a curvar los respaldos con prensa para que sea cómodo. Entonces, de esa manera, a través de la línea de montaje, el producto iba pasando por diferentes grados de construcción hasta que salía terminado. En todo el proceso no hace falta que alguien sepa todo. ¿Tá? Primera cuestión, es decir, con muchas personas que sepan poquito del oficio, ya es suficiente para producir los bienes. Y la otra cuestión es el tiempo. Con una línea de montaje se pueden producir muchos más bienes que si un maestro artesano se tenía que encargar de dar el visto bueno a cada uno supervisando la construcción. Ese simple invento es la revolución industrial. Ese simple invento del armado por partes de los productos, de cada uno de los productos que todos nosotros usamos para vestirnos, para comer, como muebles, permitió que la humanidad aprenda a realizar lo que se llama bienes en escala. Es decir, a producir una cantidad de bienes que no está en condiciones de consumir, por lo menos inmediatamente, sino que puede acumular. Ahora, acumulación hubo siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre existió acumulación de riqueza. Pero con la revolución industrial apareció la posibilidad de acumular en grandísimas cantidades productos manufacturados, ¿sí? Bienes producidos a escala. ¿Vamos bien acá con el razonamiento? Los que no habían escuchado nada de línea de producción, ¿se hacen una idea? ¿Sí? Habrán visto los documentales, sobre todo los documentales de automotriz, ¿no? Que está la línea de producción, los muchachos, uno que pone el tornillo, el otro que pone la puerta, el otro que le pone la rueda, el otro que le pone el volante, y al final sale el cosita. Habrán visto General Motors, que yo, no son de lado, las películas de este tema. ¿Sí? ¿Puedo contar con que se hacen una idea de lo que estoy hablando? Bien, gracias. Ahora bien, cuando las economías, esto sucedió no en todo el mundo, por supuesto, naturalmente hubo algunos países, sobre todo Gran Bretaña, Francia, de Europa continental y Estados Unidos de América, que desarrollaron este modelo y empezaron a incorporar la tecnología, por ejemplo la máquina a vapor, que se incorporó rápidamente para empezar a automatizar muchos de estos procesos. Esto permitió que solo unos pocos países del mundo históricamente tengan la capacidad de industrialización, ¿sí?, que les permitía producir esta cantidad de bienes. Ahora bien, varias cuestiones. Si yo tengo como país una gran capacidad de producción de bienes, lo que voy a necesitar es encajarlas en algún lado, porque si yo tengo un montón de bienes y no puedo venderlos, va a llegar un punto en el cual se va a colmar mi capacidad de acumulación, no voy a tener dónde guardar las cosas. Entonces empezó a ser
muy importante en términos económicos globales encontrar lo que se llaman mercados. De ahí que el capitalismo también se lo conoce como economía de mercado. ¿Sí? Es tan importante la producción como la posibilidad de colocar esa producción. ¿Sí? Por eso son tan relevantes los mercados. Entonces, tenemos un modelo de producción, necesitamos mercados donde vender, pero también necesitamos lugares donde conseguir la materia prima. ¿Sí? Porque yo como país industrializado tengo límites para mi producción de madera, de carbón, de hierro, de otros metales. Entonces necesito colonizar, si se quiere, otros lugares que no tienen este poderío industrial para obtener la materia prima. Y eso fue lo que produjo la expansión a partir del siglo XV, del siglo XVI, de los grandes imperios coloniales, España, Portugal, pero después fundamentalmente con la revolución industrial, Francia e Inglaterra. ¿Sí? Que colonizaron y se repartieron el mundo, básicamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para conseguir la materia prima, industrializarla, producir medios industrializados con valor agregado, con conocimiento económico, y volver a venderlo de dónde? En las colonias, de donde sacaron la materia prima. ¿Tá? De esa manera es una situación de dependencia económica. ¿Tá? Si me escucha un economista y me mata, porque estoy explicando en 5 frases el movimiento de 500 años. Me mata, pero yo lo que quiero es darle a usted una idea de cómo surge esta cuestión, pero usted entienda la lógica y el encerramiento del modo de producción capitalista. Entonces, ese es el origen del modo de producción capitalista. ¿Permiso? Claro, naturalmente, como decíamos recién, además de los modos de producción, es decir, los medios de producción, las fábricas, los talleres y demás, necesito la fuerza de trabajo que ponga en movimiento esos medios de producción. Eso se salva a través de lo que, creo yo irónicamente, en algún momento se llamó libre contrato. ¿Sí? Se supone, y digo que irónicamente, voy a decir por qué, para mí es irónico, que hay una relación equitativa entre el dueño del medio de producción, entre el patrón y los trabajadores. En donde el trabajador se acerca, o el patrón se acerca al trabajador y le dice: mira, tengo un taller, necesito de tu habilidad para hacerlo funcionar. No necesito mucha habilidad porque tengo una línea de montaje, quiero que vos sepas una o dos cositas, nada más. ¿Tá? Entonces el trabajador, en este libre contrato ideal, le dice: bueno, dale, yo voy a trabajar con vos. Pero voy a necesitar tanta plata para vivir, para recrearme, para esparcirme, para ser feliz. Y el dueño respondería idealmente: bueno, dale, yo te lo pago, total, esto va a andar bien para todo el mundo. Bueno, eso no existe. ¿Sí? El modo de producción capitalista inaugura una de las relaciones más conflictivas y más impactantes en términos de salud y enfermedad, que es la relación que hay entre patrones y obreros, donde los patrones lo que buscan es conseguir la fuerza de trabajo al menor costo posible. ¿Por qué? Porque la lógica del modo de producción capitalista es que el capital aumente cada vez más y esté cada vez más concentrado. Yo cuando hago esta descripción, entiéndame, no estoy hablando en términos de nada que no sea de descripción de economía política. Esto es lo que pasó y lo que pasa. ¿Sí? No es materia opinable lo que estoy diciendo, son datos históricos que espero que lo puedan interpretar en términos históricos. Así funciona la cosa. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, cualquiera sea la lectura que hagamos del trabajo, que la cosa funciona más o menos así. Hay una relación muy conflictiva entre patrones y obreros, porque el patrón lo que busca es conseguir cada vez mayor acumulación de capital, pero para eso tiene que reducir los costos. Y para reducir los costos, además de la materia prima, tiene que ajustar el valor de lo que paga por la hora de trabajo. Entonces, eso instala una dimensión de conflictividad muy importante en este vínculo de esta vinculación patrón-obrero. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación no es equitativa. Porque cuando el patrón, el dueño de los medios de producción, tiene una fábrica, ¿sí? Y
y ofrece un determinado sueldo, un salario, y el trabajador dice, no, eso es muy poco, el patrón ¿qué hace? Bueno, perfecto, lo que pasa es que sigue. Alguno lo va a agarrar. Habrá alguno que por esta plata me trabaje. Entonces, ese es el origen de la relación patrón-obrero. Después fue cambiando y ahora vamos a ver cómo. Pero en principio, esa lógica que existe, que pervive todavía en las relaciones entre patrones y obreros, es fundamental del capitalismo. Es propia del modo de producción capitalista. ¿Sí? Dentro de esta forma de organización de la economía, no hay otra posibilidad de que ese conflicto no se presente. Entonces, por eso entre comillas esto de libre contrato. No es un libre contrato. Las fuerzas son equitativas. ¿Sí? Acá introducimos un concepto técnico para explicar lo que yo recién decía. El tema de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El trabajador, cuando presta su fuerza de trabajo para convertir los insumos en productos terminados, recibe un salario a cambio. Pero ¿cuál es la vuelta? ¿Cuál es el chiste de eso para el patrón? La vuelta es que lo que el patrón le paga al obrero por el trabajo que hace siempre es menos que lo que el trabajo vale. En el resumen ese que yo escribí les daba el ejemplo así muy rudimentariamente de la industria textil, ¿no? Un trabajador que trabaja textil, que tiene que trabajar con moldes para hacer camisas, me parece que era. Entonces le dan la tela y tiene que cortar las camisas, ¿sí? Supónganse que en una hora de trabajo, idea no sé si hay algo que presente, instruyame mejor con el tiempo, pero supónganse que en una hora de trabajo consigue cortar 10 camisas, ¿no? Al trabajador le pagan 10 pesos por hora, pero las camisas valen 100 cada una. Entonces, cuando el trabajador ve esa distancia que hay entre el costo de lo que vale lo que produjo y lo que está cobrando por esa producción, se da cuenta que hay una diferencia muy importante a favor del dueño del medio de producción. Sí. Claro, eso es lo que se llama plusvalía. La plusvalía es la diferencia entre lo que vale el producto terminado y lo que vale el trabajo del trabajador que consiguió ese producto terminado. ¿Se entiende? Esa plusvalía es siempre una aliciente, es decir, el modo de producción capitalista intenta aumentar todo el tiempo la plusvalía. Es decir, intenta conseguir que pagando menos al trabajador, el trabajo pueda ser más. ¿Para qué? Para que los productos terminados sean mayor cantidad y sean más caros. Porque en esa diferencia está la ganancia del patrón. ¿Lo ven? Sí, no es estrictamente la ganancia, digamos, en términos económicos, porque ganancia, según pienso bachiller comercial, ganancia es lo que vale lo que uno vende. Después se hacen accidentes, en la escuela me acuerdo que hacía eso. No es ganancia estrictamente, yo te entiendo a dónde vas vos. Es plusvalía, porque es lo que se intenta aumentar todo el tiempo. ¿Tá? Se intenta lograr que por el trabajo que hacéis vos como operario, yo, patrón, gane más sin mover un dedo, digamos. Se habla de plusvalía porque es lo que más se le puede sacar al trabajador. ¿Tá? Es ajustando los términos de productividad del trabajador, yo puedo aumentar la plusvalía. ¿Cómo? ¿Quién levantó la mano? Dale, gracias. Sería la diferencia entre el precio del costo y el precio de venta de la plusvalía. No, porque el precio del costo de una mercadería es la materia prima. ¿Sí? Junto con lo que te sale producirla. Reempleado. Claro. Junto pero es más específico el concepto de plusvalía. Hace alusión solo, termina siendo eso, pero me interesa que veas que hace alusión a lo que un trabajador produce que se lleva el dueño. Está bien, yo entiendo, va en la misma línea de lo que planteó tu compañera. A lo
forma más simple de decirlo es la diferencia entre costo y lo que se ve en una mercadería. Pero el concepto está ideado, o por lo menos Marx lo describió, para entender cuál es la presión que el trabajador sufre. Porque el trabajador que gana 10 pesos por hacer 10 camisas, cuando va a la tienda, no alcanza en una hora de trabajo para comprar ni una camisa. Vive esa tensión, como si hice 10 de estar. Y con lo que gane haciendo 10 voy y no puedo comprar ni una manga. ¿Sí? Pues tengo que contar 10 horas de trabajo para comprarme una de estas. Esa tensión es la que se llama plusvalía Marx. ¿Sí? Y es una tensión que también es inherente al modo de producción capitalista. Por eso es un concepto que no es de términos contables, es de términos de economía política, así de lógica de trabajo. La plusvalía, insisto, es uno de los factores más tensos, que más tensan la relación entre patrón y obrero. ¿Está clara la idea? Sí, dale. La plusvalía es un objetivo del dueño en la producción y es naturalmente algo con lo que el trabajador sufre tensión, porque encuentra que el trabajo que él realiza, que tiene un determinado valor, es remunerado con un valor mucho menor al trabajo que él sabe que vale. ¿Por qué a la gente le interesa tanto saber la plusvalía? ¿De qué te reís? ¿De tus sueños? Sí, de vuelta, está en la misma línea que usted preguntaba. No es. No, está bien, por eso lo relaciono. No es un término que tiene que ver con valores monetarios la plusvalía. Lo que define la plusvalía es un efecto de presión sobre el trabajador. No se nota. Que ve que por su trabajo produce una cantidad de bienes que no van a ser vendidos a determinado valor del mercado y recibe por ese trabajo un Todavía no beneficio entendí lo que menos. es plusvalía. ¿Sí? Y esa plusvalía es lo que busca el patrón. No entendí lo que es plusvalía. No me por eso, porque no quiero saber lo que es. Hay una relación extractiva. El patrón intenta extraerle al obrero toda la fuerza de producción posible. Yo no iba a economía. En el menor tiempo posible y al menor costo posible. ¿Está? Comunicación, O sea, diseño. la noción de plusvalía está relacionada con Habla de lo que quería explicar. ¿Qué escuela? Yo iba al arte y me iba a un colegio y me cambié a contar el partido. está relacionada con esta idea. ¿De intereses te la manejo como? No, bueno, sí, decime. ¿A qué colegio iba? Vamos a hacer una lista. Presente o qué. Sí, la verdad que podríamos. Para hacer algo productivo. Se va para la cátedra de medicina y Se rompió el micrófono, un buen motivo para cortar la clase. es una señal. Valen preguntó si había lista. Ahí percibiste bien la cuestión. Tiene un componente subjetivo del impacto. 29 minutos nada más, la puta madre. Por eso Yo estoy en un final de trabajo y a mí me preguntan qué es plusvalía y lo punteo. Lo pongo. Esa tensión que se vive al hacerse ya fue. la plusvalía es lo que Para que te determina acordes de la nosotros importancia de la plusvalía como cuando elemento. escuche. Si es que lo escuchas. Van a necesitar trabajar un poco más, por eso hay una actividad práctica, pero se pueden hacer una idea más o menos, no se trata de términos económicos, de 10 menos 5 igual a 5, plusvalía, sino que hay también un componente. Chicos, que no quiere estar, no hay problema, subirme la voz y se requiere, no pasa nada, pues si hay uno escuchando y otro con mucho murmullo, por ahí no sirve. ¿Sí?
contarles un rato más que tenemos, ya terminamos. Esa es la cuestión de la plusvalía. El impacto no solamente en términos de números reales, sino en términos de subjetividad de los trabajadores y de énfasis de los empleadores. Avanzo un poco más y vemos si se va aclarando lo que pueda quedar ahí dando vueltas. Otro concepto importante que describió Marx para entender la relación del trabajo en el modo de producción capitalista es lo que él llamó efecto de alienación. La alienación, el término se ha usado para muchas cosas, como por ejemplo en psiquiatría, psiquiatría clásica, se hablaba de alienación para describir a la locura. Los locos eran los alienados. ¿Sí? Alienación, la palabra quiere decir ir por otro surco. ¿Sí? Salir de un surco y ir por otro. La idea, Marx trataba de describir cuando asume este concepto para entender las relaciones de trabajo en el capitalismo, es que en esta forma de trabajo, en donde el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, además de que siente la presión esta que describíamos recién de la plusvalía, el otro problema que tiene es que se tiene que crear una especie de automatización de la propia vida. Es decir, el trabajador que en ese momento que se está trabajando de una u otra manera no es dueño de sí mismo. Esto cualquiera de ustedes tiene la impresión de que trabaja o haya trabajado, lo sabe claramente. Cuando uno entra a trabajar, por más que te guste lo que haces o que no te guste o que te guste mover, hay un efecto de dejar que me dejo de poseer. Estoy al servicio del empleador, pero no solamente intelectualmente, sino mi presencia física, mi movilidad, no puedo ir a determinados lugares sin dar cuentas, sin rendir cuentas, tengo que hacer determinadas cosas, es decir, dejo de poseer de mí mismo, pierdo mi libertad, mi libre albedrío por esas horas que dura el contrato de trabajo. Esto produce, a la corta o a la larga, de acuerdo a cuál sea el tipo de trabajo, un determinado efecto que Marx llamó alienación, que es una especie de extrañamiento de mí mismo cuando estoy trabajando, ¿no? De automatización, de mecanización. Todos efectos que son muy problemáticos en relación a la salud enfermedad y que están presentes absolutamente en todos los trabajos. ¿Sí? Más allá de que hay trabajos que me gusta más, que me gusta menos, que me gusta más, la alienación está presente en todos los casos. ¿Lo ven? ¿Engañan la idea de alienación? ¿Se dan cuenta? ¿Los que trabajan les suena? ¿Sí? Cuando yo empiezo a trabajar en un trabajo nuevo, todo es bárbaro, qué lindo, a ver cómo se hace, o no, o tengo que laburar, no me queda otra, qué sé yo, pero trabajo, estoy como conectado con la actividad. Una vez que ya manejo el tema del trabajo, se empieza a producir una cosa repetitiva, ¿sí? Que hace que yo de una u otra manera me vaya como en términos exactos, alienando de ese momento de mi vida, que es el trabajo. Por otro lado, el modo de producción capitalista goza de muy buena salud, tiene una capacidad adaptativa sorprendente, es inquietante para los seres humanos, y ponemos fieles y no sé cómo vamos a salir, si vamos a salir, pero en sus orígenes el modo de producción capitalista tenía una cara bastante más agria que la que presenta ahora. En sus orígenes, en los talleres, en las fábricas, las condiciones de trabajo eran las del tajo, es decir, se trabajaba de sol a sol, de lunes a lunes, cualquier edad, niños, ancianos, ¿sí? Mientras el cuerpo aguantara, se podía trabajar. De lo contrario, no se podía trabajar, y si no se puede trabajar, no se puede vivir. Naturalmente, con el paso del tiempo, los trabajadores nos fuimos haciendo conscientes de un dato que es sustancial. Tenemos un gran poder los trabajadores, porque somos los que hacemos mover la rueda. ¿Sí? Entonces apareció una lucha, que está vigente en la día de hoy, que es la lucha que tienen los trabajadores con los patrones, que se expresan absolutamente todas las ramas de la economía. A partir de la agrupación de los trabajadores en lo que conocemos como gremios, como sindicatos, se lograron muchas mejoras. Por ejemplo,
Hoy podemos considerar habitual o esperable el tema de que la jornada laboral tenga 8 horas, o 10 horas y demás. Esto es nuevo, no tiene más de 50 años la legislación en nuestro país, por ejemplo. Las vacaciones pagas, la jubilación, la cobertura médica, todos estos logros de los trabajadores se fueron dando a lo largo de muchos cientos de años y todo prestado de sangre. Sangre de trabajadores, naturalmente, que en un primer momento los dueños de los medios de producción, amparados por los poderes fácticos, no permitían que estos beneficios ni siquiera se sueñen. A lo largo de cientos de años y con muchas pérdidas de vidas humanas, se fue consiguiendo que la masa de trabajadores tenga un montón de beneficios. Como yo acabo de mencionar recién, que les corresponden por ley, por lo menos los que están trabajando en el sistema formal. Claro. Ahora bien, con esto uno podría pensar que el capitalismo sufrió un golpe, porque bueno, si yo tengo que pagarle a alguien que no está viniendo a trabajar porque está de vacaciones, si yo tengo que pagarle a alguien que no viene a trabajar más porque cumplió una determinada cantidad de años de servicio y le tengo que seguir pagando, o si tengo que pagarle a alguien porque tiene una licencia, esto debería ser mermado. La máquina, la maquinaria, las ruedas del modo de producción capitalista. Hace no muchos años, yo diría unos 100 años, no más que eso, el modo de producción capitalista como sistema encontró una vuelta a esto. Bueno, si tenemos trabajadores que reclaman ser cada vez mejor pagos, que tengan más descansos, que tengan vacaciones, que puedan jubilarse y demás, lo que vamos a hacer es tratar de tomarlos por otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? El consumo. ¿Sí? Entonces, con el consumo, el énfasis del consumo, ya les digo que no tiene más de 100, 70, 50 años como concepto del consumo, ¿sí? El modo de producción capitalista se aseguró una doble vía de extracción del trabajador. Cuando los trabajadores estamos trabajando, estamos produciendo plusvalía. Cuando estamos descansando, lo estamos consumiendo y aportando dinero al sistema. ¿Está? Es decir, nos hemos convertido en, digamos, me sale mucho la metáfora esta que hace unos años, cuando ustedes son jóvenes, a lo mejor una trilogía de películas que era la Matrix, ¿no? Este tema de que estamos enchufados por dos cables, ¿sí? Cuando hacemos, producimos. Cuando consumimos, ayudamos a producir. Es decir, el sistema ha tenido esa habilidad, ¿sí? Ese gesto rápido de construir el consumo, y el consumo hoy en día es también uno de los factores que más impacta en el de la enfermedad. Porque la gente, todos nosotros, muchos de los problemas de salud que tengamos no están relacionados directamente con el trabajo que hacemos, sino con las mitigaciones de consumo que tenemos, que nos llevan a insertarnos cada vez más en actividades de alto desgaste. ¿Sí? Entonces, producción y consumo son dos facetas que ha encontrado el sistema capitalista para a los trabajadores extraer de todo lo posible la última gota de sangre. ¿Verdad? Y este es el sí. Consumir y producir. Sí. Esto es una posición distinta a la que ustedes, por ejemplo, pueden leer, no sé, en la introducción del trabajo de tiempo libre, en algunos textos, donde se habla de esto de los dos momentos, el momento productivo y el momento reproductivo. Como verán, esta posición es radicalmente distinta. En esa descripción, que nosotros no compartimos, hay como una especie de fisiología del trabajo, ¿no? Si produzco en un momento, en el otro momento consumo, me reproduzco y está todo bien. Nosotros creemos que las dos dimensiones son conflictivas, ¿sí? Y que las dos dimensiones marcan fuertemente los perfiles de modo y mortalidad de las poblaciones. ¿Está? Les digo esto a propósito de lo que dije al principio de la conversación, de que muchos contenidos que ustedes pueden encontrar en el material de estudio pueden diferir y contradecirse entre sí. No sé si vieron esto que les estoy diciendo de ese material. ¿Sí? Ese material es del área de salud y trabajo, tienen otra mirada acerca del tema productivo, del proceso productivo y de la salud allí. ¿Sí? Está más relacionada con la ergonomía, con cosas que nosotros no trabajamos.
Y acá llegamos entonces a un concepto que no hace falta ni que lo corte nada porque está citado en el resumencito que yo escribí, que es el concepto de reproducción social. A ver, las condiciones, las características del modo de producción, ¿sí?, se mantienen a lo largo del tiempo porque todos los grupos sociales, todos nosotros, estamos sumidos sin quererlo y sin poder evitarlo en un proceso que se llama de reproducción social. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, a cada momento, y de generación en generación, vamos reproduciendo las mismas lógicas, los mismos modos de funcionamiento que permiten que el modo de producción capitalista siga vigente. ¿Está? Sí, cada uno de nosotros, en cualquier gesto, por ejemplo, la ropa que ustedes tienen puesta, el peinado que últimamente se están haciendo, ¿sí?, en qué gastan el tiempo cuando tienen tiempo libre, todas esas cuestiones están cegadas por la lógica del modo de producción capitalista. Y ustedes, al producirlas, las reproducen y hacen que se mantengan a lo largo del tiempo y se transmitan de generación en generación. ¿Está? Todos ustedes están estudiando una carrera universitaria porque, bueno, alguien de su familia, o su pareja, o sus padres, o sus hijos, los impulsan a, che, tenés que estudiar, porque estudiando vos podés crecer y creciendo podés tener mejor trabajo, si tenés mejor trabajo tenés mejor nivel de ingresos. Es la lógica que estamos describiendo, el modo de producción capitalista, que se reproduce una y otra vez, ¿sí?, donde no podemos salirnos, donde no podemos evitarlo, ¿sí?, inconscientemente, el componente inconsciente de esto. Entonces, dicho en términos conceptuales, como plantea Jamé, que es una antropóloga médica brasileña, bueno, ya está ahí, modo de producción producido, hay diferentes conceptos, pero la idea es esta. La reproducción social, que es el conjunto de procesos en los que los grupos sociales estamos inmersos, ¿sí?, conscientemente o no, que permiten el mantenimiento del modo de producción que está vigente. En este caso, el modo de producción capitalista. ¿Es muy complicado? ¿Se la estoy volando mucho? ¿Se dan cuenta cómo estamos todos metidos en esto que lo hacemos reproducir una y otra vez? Lo tomamos de nuestros padres, seguramente lo transmitiremos a nuestros hijos, lo transmitimos a nuestros padres, organizamos competencias de consumo, ¿sí? Todo esto forma parte de lógica del modo de producción capitalista que reproducimos una y otra vez. El concepto entonces de reproducción social, hay diferentes autores que lo trabajan. Nosotros vamos a citar a Pedro Luis Castellanos, que es un epidemiólogo con el cual nos vamos a encontrar este año y que nos va a acompañar a lo largo del resto de su carrera, Castellanos, ¿sí? Castellanos, por ejemplo, dice que este proceso que yo estoy describiendo tiene 4 momentos. Uno, que es el que llaman los procesos biológicos, es decir, las cosas que hacemos para mantenernos nosotros mismos, ¿sí?, que las prácticas que realizamos para mantener nuestros procesos biológicos vigentes están empapadas de la lógica del modo de producción capitalista. No podemos evitarlo y así reproducimos una y otra vez esa lógica. ¿Sí? Lo decíamos recién, cómo me visto, qué es lo que como, cómo qué producto para pasearme, ¿sí?, cómo atiendo mi salud cuando tengo problemas de salud, qué es lo que uso para aliviarme, qué medicamentos. Todas esas prácticas y representaciones que forman parte del sustento de los procesos biológicos están imbuidas de la lógica del modo de producción capitalista. Y yo al poner las prácticas, la reproduzco una y otra vez. A esto llama Castellanos el aspecto o la dimensión de los momentos de los procesos biológicos de la producción social. Después habla de otra parte, de la descripción de procesos, de las relaciones de procesos psicológicos, es decir, de cómo me relaciono con el ambiente. ¿Sí? Cuando yo voy caminando por la calle y me abro el capó y me en el suelo,
tengo una lógica, tengo 28 una millones creencia más de que grande que estoy yo. viviendo en un gran tacho de Con basura. razón lo Puedo tirarlo encontraba al bien, suelo. pero vos ya Porque total no pasa no nada. bien, va Y nadie me 18. dice nada, 37 porque millones la basura, bueno, se juntará ahí, y si no alguien la junta, y si no, ni siquiera me detengo a pensar. Porque la idea es consumir un alfajor y yo qué sé, lo que sobra en la basura no sé, ni idea tengo. Eso marca Documentado una relación por mía con mi naciste en entorno. Bolivia. Está pausada en términos de consumo y productividad. Yo me como el papel. El envoltorio era para moverme, yo no quiero comer. ¿Qué pasa con esto ahora? Y la menor idea, lo tiro de acá. A mí no me interesa. Es decir, en todos los pequeños gestos que nosotros realizamos podemos ver cómo el alma, el espíritu de acero del capitalismo se cuela en la productividad, en el consumo, ¿sí? En estos mismos espacios pequeños. Para que te llamen esto es como una dimensión que merece la pena ser estudiada. Las formas de conciencia y conducta también tienen que ver con esto, ¿sí? Digamos que el modo de producción capitalista ha moldeado nuestra conciencia y nuestra conducta, y nosotros con nuestra conciencia y conducta ayudamos a reproducir y moldearlo también. ¿Sí? Pensemos, como decíamos hace un rato, en todas nuestras prácticas concretas de cómo nos divertimos, de cómo qué objetos usamos o consumimos para nuestro tiempo libre, consumimos para nuestro trabajo, nuestra ropa. Es decir, todo está, no sé si se alcanza a transmitir la idea, todas estas pequeñas prácticas sociales cotidianas que tienen que ver con la conciencia y la conducta que nosotros desarrollamos, está imbuida de la lógica del modo de producción capitalista y la reproducimos una y otra vez, al igual que lo de las relaciones económicas. Ustedes cuando se reciban van a tratar de, en principio, contar antecedentes, porque por ahí necesitan hacer puntos para meterse en una residencia y puntuar bien eso. A lo mejor ni les interesa lo que están haciendo para contar antecedentes, pero van a ser igual, porque los puntos van a mandar. Entonces van a ir ahí, van a repetir el examen. Si entran bien y si no, tratarán de meter alguna guardia para ganar alguna plata o meter alguna concurrencia y guardias para ir como compensando. Y si quieren comprar el autito, van a meter en vez de una guardia 3 por semana y verán cómo tironean el tema de la concurrencia. Y bueno, todo es el ejemplo más espera, digamos, ¿no? Ustedes, es algo que ya al presente el único empresario médico acá que se puede culpar, pero no va a tener ese destino, felizmente va a tener otro. No sé si felizmente va a ser otro, pero la gran mayoría de ustedes van a estar sometidos a esas lógicas de reproducción económica, en donde el instrumento que van a pensar van a ser ustedes mismos, como trabajadores, para ir en pos de determinados niveles de consumo y de capacitación que les permita llegar a la social. Bueno, así como lo describe Castellanos en términos muy generales, en la segunda mitad del año, después del receso del huracán, cuando trabajemos en la segunda actividad del receso libre, nos vamos a meter más con Castellanos, nos vamos a hacer más amigos con Castellanos y vamos a volver a retomar esto. Hasta acá lo que a mí me interesa entonces, para hacer un breve repaso, es que ustedes tengan presente las características como tenemos nosotros del trabajo, de la cátedra de institución, es una social organizada, es constructiva, es una transformación de la naturaleza, que deja de ser naturaleza. Supongo que está en el piso. El concepto de modo de producción, cómo debe valer la carga de la historia. Estoy hipotenso, entonces no la puedo agarrar. Y este que te tira, vos tenés una lógica. El flujo no está funcionando bien. Preguntas, comentarios, pedidos de aclaración.